Estimados estudiosos, reciban un cordial saludo. Quien les habla Daniel Sánchez, docente investigador de UMB Virtual y también el docente de su asignatura de proyecto de investigación para esta licenciatura en Educación Básica con énfasis en Tecnología e Informática. En esta oportunidad vamos a dialogar las temáticas de las investigaciones cualitativa y cuantitativa, digamos que es lo que ustedes van a estar realizando en el próximo módulo, en el módulo número 2, y el propósito de esta videoclase entonces vendría siendo básicamente en que clarifiquemos los contenidos y conceptos claves que se realizan al interior de las investigaciones de cualquier orden, cuantitativo o cualitativo, digamos, pero entonces acá vamos a hablarlo de estas investigaciones con respecto a un enfoque de investigación. Antes de entrar entonces en detalle de qué es el enfoque de investigación y demás, pues les voy a mencionar lo que vamos a charlar en esta videoclase. Inicialmente tenemos el marco teórico, que en el marco teórico como tal encontramos los antecedentes de investigación y también las bases teóricas que nos van a ayudar a desarrollar nuestro proyecto de investigación. El enfoque existen tres tipos de enfoques, bueno, desde la perspectiva de Fernández Sampieri, que es el enfoque cualitativo, cuantitativo y el mixto. Dentro de esos enfoques, entonces, existen unos alcances, que puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. El diseño de la investigación, el diseño pues ya depende del enfoque de investigación, o sea, es decir, que uno no puede combinar, si uno se va por la línea de cualitativo, uno no puede escoger un diseño de investigación cuantitativo. Ya ahora más adelante les voy a explicar a ustedes, estimados estudiosos, por qué esta gran diferencia. Bueno, entonces en el marco teórico tenemos, por un lado, los antecedentes, que los antecedentes investigativos se mencionan con el ánimo de saber qué investigaciones previas se han realizado con respecto a un tema de investigación. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, digamos en la parte educativa, si nosotros queremos ver, por ejemplo, qué recursos educativos digitales han realizado con respecto a la enseñanza de Microsoft Office, por ejemplo. Entonces, la idea de los antecedentes, si este es mi tema de investigación, pues a ver, digamos, de que voy a utilizar estas herramientas, yo debo ver qué investigaciones han realizado con respecto a ello. Entonces, mis antecedentes se van a sentar en artículos de revista, tesis de maestría, tesis de doctorado, probablemente tesis o proyectos de investigación de programas de pregrado, dentro del cual pues yo voy a mirar si han investigado algo con respecto a esa temática, o sea, es decir, enseñanza de Microsoft Office ahí en, en la asignatura de tecnología informática. Entonces, a partir de ello, entonces, la idea es de que los antecedentes o estos, digamos, premisas investigativas sean primero que todo no deben ser más antiguas de 5 años. Por ejemplo, hoy estamos en este año es 2018, entonces 2017, 16, 15, 14, 13, quiere decir que hasta el 2013 más o menos podemos tomar buenas fuentes. Ya de ahí para atrás, o sea, 2010, 2005, resultan ser unas investigaciones muy obsoletas y viejas. Entonces, lo importante es que nosotros podamos identificar esta parte. Por otro lado, entonces nosotros tenemos las bases teóricas. Las bases teóricas como tal, entonces digamos, son las distintas posturas o teorías que tienen unos autores frente a unos conceptos claves. Generalmente en los proyectos de investigación de la licenciatura, pues debe tener, digamos, tres componentes básicos. El componente pedagógico, el componente didáctico y el componente que se centra, digamos, en el área de nosotros de tecnología e informática. Entonces, recordemos, digamos, que el área como tal, o sea, es llamada tecnología informática, porque estas dos vendrían siendo una sola con el ánimo de que, digamos, no quede aislada la tecnología y por otro lado no quede aislada la informática, sino que esto sea un área común y que deben ser áreas distintas, perdón, deben ser disciplinas distintas. La parte de tecnología debe ser una disciplina distinta a la parte de informática.
tengamos muy presente, digamos, esa parte, porque, digamos, si nosotros nos enfatizamos en tecnología, tecnología la debemos entender como la evolución que ha tenido el hombre a través de la historia, digamos, hablando en su cognición, en sus pensamientos, dentro del cual, pues, ellos están manifestando a través de la época, a través del tiempo, la solución a un problema identificado, que la solución se puede dar, digamos, en orden de un artefacto tecnológico o puede ser, digamos, la organización de pensamiento, de ese pensamiento tecnológico que propicie a la solución de una problemática. Digamos, la tecnología lo que trata es ello. Y por otro lado, entonces la informática que es una sistematización automática de la información. Entonces nosotros tenemos que diferenciar muy bien estos conceptos. Sin embargo, nuestras bases teóricas, que es lo que nosotros estamos hablando, se tiene que centrar es en ello. O sea, es decir, que yo tengo que definir distintos conceptos y teorías para abordar. Por ejemplo, si yo voy a diseñar un software educativo para la asignatura de tecnología de niños de octavo grado, ¿sí? Yo debo tener en cuenta qué elementos voy a tener claves, qué teorías voy a hacer, voy a tomar para realizar este software. Entonces, para realizar un software, entonces primero necesito la temática, tecnología de octavo, ¿quién se enseña? También necesito saber qué competencias hay, ¿cierto? Por otro lado, digamos, si estoy haciendo el diseño de un software, es conveniente saber cómo se diseña un software. Entonces, que los autores que mencionan cómo se debe realizar, qué elementos pedagógicos, qué elementos didácticos se necesita para ello. Entonces, como que la idea es que las bases teóricas vendrían siendo como distintas teorías que te van a ayudar a realizar ese proyecto de investigación, digamos, ese diseño. Entonces, yo para hacer esta parte de un software, ¿qué elementos necesito? Ah, necesito elementos pedagógicos, necesito elementos disciplinarios, o sea, es decir, la área de tecnología en octavo que se dicta y entre otras. Bien, entonces ahora sí, como estamos en los enfoques de investigación. Los enfoques de investigación, entonces podríamos decir que son tres. En la parte mixta, generalmente se combinan los dos diseños de investigación, que es cuantitativo y cualitativo. La cuestión es que no es coger un pedacito de uno, un pedacito de otro, no, sino la metodología de investigación mixta requiere, digamos, unos nuevos parámetros, tiene unos nuevos elementos dentro del cual, pues, se pueden identificar algunos instrumentos, alcances, población, muestra, entre otros, que lo hace único en su estudio, al igual que los estudios de enfoque cuantitativo y por otro lado el cualitativo. Entonces, ¿qué diferencia habría entre el enfoque cuantitativo y cualitativo? Entonces, el cuantitativo se encarga como de hacer un análisis mucho más riguroso, como con unas fases muy puntuales, un procedimiento de un paso a paso, teniendo en cuenta la toma de estadística para el análisis de datos. Entonces, yo debo tener en cuenta todo lo medible, o sea, es decir, el tiempo, la velocidad, aceleración, el espacio, todos esos elementos que yo pueda medir son mis elementos básicos para este tipo de investigaciones de tipo de cuantitativo. Entonces, para que tengamos presente, digamos, de que es un enfoque en el cual se realiza un sistema paso a paso, un seguimiento muy riguroso para comprobar fenómenos, digamos, fenómenos sociales, fenómenos ya propiamente de la parte de las ramas de las ciencias como tal, digamos, cuando queremos comprobar, digamos, la cantidad de nitrógeno que tiene un compuesto químico. Por otro lado, entonces tenemos el enfoque cualitativo. Este enfoque cualitativo, digamos, a pesar de que también tiene sus fases, su progreso, pero no es tan puntual como el cuantitativo, que sí es muy riguroso, el cualitativo se basa en describir o interpretar los fenómenos sociales. O sea, esta investigación cualitativa se usa más que todo hacia la subjetividad de uno o varios sujetos de una comunidad. Entonces, el enfoque cualitativo lo que trata es de que yo pueda explicar, que yo pueda describir lo que está pasando con los sujetos, con las personas, mediante esta metodología. Entonces, su principal razón de ser vendría siendo el sujeto. Bien, entonces, continuando con ello, entonces nosotros tenemos los alcances de investigación. El alcance de investigación es hasta dónde va a llegar mi investigación.
sea, mi investigación va a llegar solamente a un momento exploratorio, va a llegar a un momento descriptivo, voy a explicar o voy a correlacionar. Generalmente este correlacional se usa mucho cuando yo trato de comparar variables dependientes e independientes, que esto lo explicaré un poco más adelante en la parte de los tipos de investigación cuantitativa. Entonces, correlacionar quiere decir, por ejemplo, si yo quiero conocer si para la enseñanza, digamos, de sistemas mecánicos, hablemos de piñones, poleas, eh, se puede dar de una forma más significativa con el uso, digamos, de recursos educativos digitales, entonces lo que yo debo saber es si efectivamente yo al aplicar ese recurso educativo digital, efectivamente estos estudiantes están adquiriendo mejor las competencias de el manejo de piñones, de engranajes, de tornillos sin fin, bueno, de esa temática propia. ¿Qué debo hacer? Entonces debo correlacionar los datos, correlacionar que el conocimiento que va a adquirir el chico frente al uso de una herramienta digital que acá lo llamamos un recurso educativo digital. Entonces, ahí estoy relacionando los datos, correlacionando. El exploratorio, entonces, por otra parte, el alcance exploratorio es cuando no encontramos mucho tema de investigación, mucha bibliografía, no encontramos como contenido pertinente para nuestro estudio, nuestro tema de investigación, puede decirse nuestro título de la investigación o nuestro objetivo de la investigación, y que nos hace recurrir en hacer una revisión de documental. Esto es lo que se llama como levantamiento del estado del arte. Este proceso exploratorio requiere de indagar no solo en Internet, sino también de indagar en revistas, artículos, en físico, irnos a las bibliotecas públicas, por ejemplo, en Bogotá, la Luis Ángel Arango, dentro del cual pues miremos qué temáticas hay que han escrito con respecto a un tema. Y la parte descriptiva y explicativa, pues no tiene mucho misterio, pues descriptiva viene ahí para describir fenómenos sociales y el explicativo para explicar ahí o comprobar o dar razón de una teoría propiamente dicha. Entonces, dentro de los diseños de investigación, nosotros tenemos dos pertinentes. Los pertinentes entonces serían para la investigación cuantitativa, se agrupan en dos grupos, el experimental y el no experimental. ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos experimentos? Que dentro de ellos existen tres tipos de diseños de investigación: preexperimentos, cuasi experimentos o experimentos puros. Y no experimentales, cuando nosotros tenemos dentro un diseño de investigación transversal o también le dicen transeccional o evolutivos que también se conocen como longitudinales. Mientras, digamos, para nosotros como docentes en el área, digamos, de tecnología informática, este es como nuestro diseño de investigación más usado frente a las investigaciones de la licenciatura en tecnología informática. Generalmente, esta es nuestra mejor herramienta o el narrativo. Entonces, concentrémonos un poquito en este enfoque. El enfoque de investigación cualitativa, entonces, tiene teoría fundamentada, que se trata es de que, por ejemplo, yo tenga una teoría, digamos, en la teoría del modelo pedagógico de Vygotsky, dentro del cual, pues ahí lo que yo voy a hacer es que si esa teoría sí se puede aplicar correctamente en la enseñanza de un estudiante de la filosofía institucional, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer un proceso, digamos, de comprobar esa teoría como tal frente a unos fenómenos sociales que yo esté identificando, si es dentro de la institución, dentro de la sociedad, dentro de un sujeto. Entonces, etnográficos, entonces la etnografía generalmente son estudios que se usan cuando hay ya grupos establecidos. Podríamos decirlo etnias, podríamos decirle comunidades indígenas, por ejemplo, comunas que se encuentran ahí en toda parte de Colombia. Entonces, el estudio etnográfico trata de estudiar una cultura, estudiar un grupo de personas ya establecidos. La fenomenología, entonces, que la fenomenología también, digamos, se da más hacia la interiorización, más como por sujetos, o sea, por personas. La investigación-acción, que para acá también está la investigación-acción participativa, que es un modelo
de diseño dentro del cual es la más pertinente para los docentes, en el cual su gran ventaja es de que se aplica la investigación dentro de la institución y se puede participar o no ser partícipe dentro de la investigación. O sea, es decir, si ustedes son docentes y están haciendo su investigación con sus estudiantes, entonces quiere decir que ustedes están haciendo una investigación acción participativa. Pero si ustedes están haciendo una investigación, digamos que es con otro profesor y ustedes están como de observadores, de toma de datos, entonces quiere decir que ustedes no están participando propiamente en la investigación, o sea, de que están enseñándole ahí con los estudiantes, sino que ustedes solamente están describiendo lo observable y esto ya lo llamamos como una investigación acción solita. Y por último, entonces, un diseño de investigación narrativo, que a través, digamos, de la narrativa, a partir de textos, de interpretaciones que nosotros le podemos dar, le damos un significado dentro del cual nosotros describimos ello. Bien, estimados estudiosos, esta era la explicación que les quería comentar con respecto a la investigación cuantitativa, investigación cualitativa, y con ello, pues la invitación que les hago a ustedes es que indaguemos por un poco más de la investigación acción participativa, que es la más pertinente para nuestro campo. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que dejar de lado lo que no está como viable para para nuestros estudios en la licenciatura, sino que también son los elementos que nos va a permitir hacer investigación, pero para nosotros es más pertinente la investigación acción o investigación acción participativa. Entonces, recuerden que es muy importante tener en cuenta, claro, cuál es el enfoque de investigación que ustedes van a escoger para su investigación, cuantitativo, cualitativo o mixto. Entonces, con ello, ya nosotros tenemos un diseño de investigación, un alcance de investigación. Entonces, ya teniendo todos estos elementos claves, podemos nosotros dar una mejor recolección de datos, podemos dar una mejor interpretación frente a esos datos, un mejor análisis. Bien, estimados estudiosos, esta es la videoclase que les quería mencionar con respecto a los tipos de investigación, cualitativo y cuantitativo, dentro del cual pues lo pertinente era que ustedes ahí los identificaran para que en el siguiente ejercicio, que es en el módulo 2, ustedes ya puedan decir prácticamente con cuáles elementos pueden jugar ahí. Estimados estudiosos, a todos ustedes gracias por la atención y les deseo a todos un buen día.